Parashá Ekev, las huellas del Mesías y Beta de Mashiach. Bienvenidos en esta ocasión. En este resumen de la Parashá Ekev, donde continúa la narrativa de Moshe, el discurso al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, y se centra en la relación entre obediencia, bendición y memoria espiritual. Solamente queremos enfatizar que cuando el escrito habla de Israel, no se refiere a algún grupo racial. Cuando la Torá se refiere a Israel, lo hace desde la perspectiva de aquel que está conectado al Creador. Nuestro pasaje se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, 12 al 11, 25, en lo que comprende la Parashá. El profeta Isaías 49, 14 al 51, 3, y el libro de Romanos 8, 31 al 39. En los temas Ekev, la recompensa, o como consecuencia de la elección del maná, el peligro de la prosperidad, recuento del éxodo, las segundas tablas, la segunda lujot y la muerte de Aarón. En esta parashá Ekev continúa el discurso de Moshe al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, y se centra en la relación entre obediencia, bendición y memoria espiritual. Nos dice entonces que bendición es por la obediencia. Si Israel escucha y cumple los mandamientos, que es la palabra Ekev, como consecuencia o a causa de, Yahweh promete bendecirlos, promete darles prosperidad, salud, victorias militares y fertilidad en la tierra. Se reitera que Yahweh expulsará poco a poco a las naciones para que la tierra no quede desolada. También les recuerda de la provisión divina. Les dice que 40 años en el desierto, el maná, el agua de la roca, y cómo Elohim los probó para educarlos en humildad y dependencia de él. Y aquí, en el capítulo 8:3, surge el famoso pasaje: no solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Y también está la advertencia contra el orgullo. Cuando entren y prosperen, no deben pensar: mi fuerza y el poder de mi mano hicieron esta riqueza. Todo es un regalo de Yahweh. Y olvidarlo puede llevar a la idolatría y a la pérdida de la tierra. La terquedad de Israel y la rajamín del Creador. Se recuerdan los pecados del pueblo: el becerro de oro, la rebelión de Taberám, Masá y Kibrot Haataba. Moshe narra cómo intercedió 40 días y 40 noches para que el Creador no los destruyera. Las segundas tablas de la Torá fueron dadas como señal de la renovación del pacto. Amor y temor al Creador. Se le llama a Israel a amar, temer y servir a Yahweh con todo el corazón y con todo el alma. Se ordena circuncidar el prepucio del corazón, es decir, quitar la dureza espiritual. Y también, y casi por último, la segunda parte del Shema. Incluye el párrafo que habla de las consecuencias de obedecer o no los mandamientos: lluvias a su tiempo y bendición, o sequía y exilio. Se reitera el uso de los tefilín, la mesuzá y la enseñanza constante a los hijos. Y finalmente, la confianza en las promesas. El Creador echará a las naciones más grandes y poderosas. El pueblo debe ser fuerte y no tener temor. Se asegura que, si se mantiene el pacto, nada ni nadie podrá resistirlos. Entremos a nuestro texto básico, y así es como comienza esta parasha. ¿Y será que, por haber oído estos derechos y guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la rajamín que juró a tus padres? Behayá Ekev tishmeon ed hamishpatin be'elek ushmartem be'ashitenotan be'shamar Yahweh Eloheja leja ed habrit be'ed hachesed asher nishba leaboteina.
Boteija, el pacto que juró a tus padres. La palabra exacta aquí es Ekeb, y la que, de hecho, la cual inicia la parasha, y en la cual, al menos este estudio, girará. La parasha Ekeb, la palabra Ekeb, con una numeración de 172, en una forma resumida nos dice que si Ekeb, que si guardas los 10 mandamientos, que incluye toda la Torah o los 613 mandamientos, recordemos que le dieron a Moshe 613 mandamientos y de ahí se resume en 10. 613 se suma 6 y 1, 7 y 3, 10. Y es lo mismo que aquí la palabra. Es que con una numeración de 172, 7 y 1, 8 y 2 son 10. ¿Será que a consecuencia de que guardas los mandamientos, los 613, que déjeme decirle, los 613 no son para todas las personas? Esto viene dividido en paquetes. Algunos son especialmente para los que hacen el trabajo de levitas, algunos otros para el rey, algunos otros para los jueces, algunos otros para los escribas. Muy pocos eran para el pueblo, pero más sin embargo tenían ellos que tener conocimiento de todo esto. No era la obligación hasta cierto punto. El Creador a través de Moshe le dijo a las 12 tribus que solamente una de ellas se dedicaría, a su servicio, que es Leví, y la otra al estudio, que es Isahar, y que las demás tribus hicieran su vida, hicieran su trabajo y que se reuniesen los días de Shabbat, en lo cual estas 2 tribus harían su trabajo, una dedicada al 100% y la otra en parte, todo al servicio del Mishkan, posteriormente al templo, y la tribu de Isahar a instruirlos en la Torah. Eran los expertos en la Torah. Ahora, jugando como en otras ocasiones lo hemos hecho con las palabras, esta palabra Ekeb también tiene otra forma. Cuando nosotros movemos las letras de Ekeb es Bekar, y Bekar significa quebrar. Y entonces, esto prácticamente es lo que nos quiere decir esta parasha. Ekeb 10, Beka, quebrar. Si tú quebrantas los 10 mandamientos, talón, porque también Ekeb viene de la palabra talón. Tu talón será dañado. Tu forma de caminar será dañada y sufrirás mucho. Pero déjeme le muestro en qué aspecto. Y esto de quebrar, talón, mandamientos, viene muy ligado a la frase que vemos nosotros en el libro de Bereshit, capítulo 3 y verso 15. Después de haber caído Adán, de haber sido engañado a través de Jawá, viene esta sentencia hasta cierto punto, en donde el Creador le dice al Adán, y aquí hablando específicamente a la mujer de Nahash, y nos dice: Veiva ashid beineja, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Ubein haisha, y la mujer, entre la simiente de la mujer, Ubein sereja hu, Yeshupeja rosh, beata teshupnu ekev. Nuevamente, aquí nos dice acá por las vocales. Esta palabra es exactamente el nombre de nuestra parasha. Y aquí significa talón o calcañar, como nos lo dice aquí. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Le dice a la Nahash, pondré enemistad, o déjeme si lo leo de otra manera para que lo entendamos mejor. Pondré enemistad entre la Nahash y la mujer, y entre la simiente de la Nahash y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Y cuando abrimos este texto o este pasaje, la base nos está diciendo que el pueblo de Israel, o las almas conectados con el Creador,
van a herirle la cabeza o aplastarle la cabeza solo y si guardan la Torah. De lo contrario, la Nahash nos herirá el talón si nos desconectamos de la Torah. Esto era profético, pero era además un pacto o como consecuencia de nuestro caminar. Era un pacto solamente sí, y sí, como nos dice aquí, y será que por haber oído estos derechos, y será que si tú guardas los mandamientos, entonces le podrás aplastar la cabeza a la Nahash. Pero si tú los quebrantas, si tú los quiebras, entonces ella te dañará tu caminar, tu talón, la parte final del cuerpo. Y entonces aquí entraría otra cosa, porque hubo una lucha. Nosotros vemos y conocemos a través de la historia que cuando Jacob retorna de Padán Aram con sus hijos, él hizo una promesa. En el capítulo 28 hace una promesa de que entregaría sus diezmos. Una promesa de que sería su Elohim y que lo serviría. Y de hecho le haría un altar tan pronto regresase de Padán Aram. 22 años después, Jacob regresa y no cumple su palabra. No cumplió los mandamientos para ir conectando las cosas. En ese momento nos dice que Jacob se queda solo y un malak pelea con él. El malak entonces le disloca el muslo, nos dice aquí. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Ahora, ¿qué es exactamente no comen hasta este día? Bueno, nosotros no comemos el tendón de los animales, pero es que aquí no nos dice que el tendón de los animales. Es muy raro porque dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo. Lógico, no comemos hombres, no comemos humanos, por lo tanto no podemos comer ese tendón. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pero es que le decían, ni siquiera se trata del tendón de los animales, porque no lo dice así. ¿A qué se refiere? Que al no cumplir la promesa, Jacob trajo una consecuencia. Le mordieron el equeb, le mordieron su talón. ¿Y qué significa que le mordieron su talón? Bueno, que empezó a caminar mal. Nos dice que el tendón se contrajo y no podía caminar. Y hasta el día de hoy no se come. Hasta el día de hoy no se come. Y cuando no se come, aquí pareciera que nos dice que el tendón no se come hasta el día de hoy. No, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, cuando le mordieron el talón. ¿Y qué significa que le mordieron el talón? Bueno, que se decretó que se iban a destruir los templos. El día que nos dice hasta hoy en día no comen los hijos de Israel es el 9 de Ab. Esta situación del malak sucedió el 9 de Ab. Pero es que este 9 de Ab, que lo acabamos de pasar, de hecho estamos en el mes de Ab, es cuando los espías retornan con un mal informe acerca de la tierra de Israel, pero que se conjunta cuando Jacob no cumplió su promesa. Y entonces, como estaba escrito, o en la parte de atrás de Bereshit 3:15, les mordieron el talón, por eso no se come. ¿Qué significa que les mordieron el talón? Que les tumbaron el templo. Aquí se contrajo este tendón, este nervio, y lo que le dañó fue su forma de caminar. Que este hombre era Jacob, cuando hizo su promesa. Nos dice que se durmió y tomó como cabecera una piedra, y que este es exactamente una réplica del templo. Sus pies son estas dos columnas que las podemos ver nosotros, todo esto en el libro Primera y Segunda de Reyes, en Crónicas.
cuando pues, nos habla la forma en que estuvo hecho, hace los planos del templo y parece que, y de hecho diseña un hombre. Construido sobre Moriah, donde se acostó José y Jacob, tiene 2 columnas, Jaquín y Boaz, de acuerdo a Crónicas 3:17, el altar de bronce, el mar de fundición, y bueno, esta es la réplica del templo que hizo Shlomo. Aquí tenemos los 2 pies, que serían estas 2 columnas. Estas son extendidas porque en realidad era un hombre. Bueno, le contrajeron el tendón al morderle o al dañarle el talón. Y quiere decir que entonces se ayuna. ¿Por qué? Porque tumbaron al hombre, le mordieron en el talón. Ahora, déjeme decirle esto porque estamos hablando de la palabra Ekev, que significa, bueno, quebrar significa talón y significa como consecuencia de que si obedeces la Torah. Ahora esta palabra Ekev, le vuelvo a repetir, es talón, es dañar la forma de caminar, es la parte final del cuerpo, pero es muy interesante. En lo literal, pues significa como consecuencia a cambio de. Dentro de la Kabbalah, esto, su significado pleno es talón, la final o la parte final del cuerpo. La parte final o la parte más baja también se refiere a los mandamientos más pequeños que la gente suele pisar con el talón. Las misbot, que aparentemente menores, pero que tienen un gran peso. Y Yahshua lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, en Mateo 5:17. Yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas. Toda letra que está escrita en la palabra, en la Torá y en los profetas, esta se cumplirá. Hasta la yod más pequeña, hasta el mandamiento más pequeño se cumplirá. El Mesías no derogó la Torá. Él no dijo, ya no sirve este escrito y solamente el Brit Hadashah. Bueno, pues solamente por ironía, aún no se escribía el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento relata los hechos del Mesías y la posterior profecía al término y el término del periodo de este sistema. Es que los pequeños misbot son muy importantes. Pero hay otra palabra por la cual se define talón dentro de la Kabbalah. Y es muy interesante, porque como el talón es la parte final del cuerpo, en la Kabbalah se nos dice que Ekev significa los últimos días. Así vemos esta pequeña imagen para darnos una idea de que el talón es lo último del cuerpo, viéndolo de aquí hacia acá. Ahí está. Pero que en la Kabbalah, en el Talmud, en el Zohar y en el Midrash, esta palabra que nos habla de algo muy importante. Es Ikbetá de Mashiach, las huellas del Mesías, el talón del Mesías o las pisadas del Mesías. Ikbetá de Mashiach, los talones del Mesías, es decir, la generación final antes de la redención. En el Talmud, en Tratado de Sotá 49b, Ikbetá de Mashiach describe una época turbulenta, moralmente baja, donde la Malhut o el talón está separada de su fuente. Aquí en esta etapa que alude a este último tramo de la historia, donde la rectificación final se hace a través de acciones simples pero sinceras. El talón, como la parte más dura y menos sensible del cuerpo, en la generación final, el mundo espiritual parecerá adormecido, pero las chispas más elevadas estarán escondidas y en las tareas más básicas. Déjenme lo voy a poner este pasaje del Talmud. Ikbetá de Mashiach. Esto es muy interesante. Nos dice,
En la época de las huellas del Mesías, o antes de la venida del Mesías, o en los últimos días, nos dice, el Hijo de David vendrá solo en una generación que sea completamente inocente, en cuyo caso merecerán la redención, o en una generación que sea completamente culpable, en cuyo caso no habrá alternativa a la redención. Él puede venir en una generación que es completamente inocente, como está escrito, y tu pueblo también será todo justo. Ellos heredarán la tierra para siempre. Puede venir en una generación que es completamente culpable, como está escrito, y vio que no había hombre y se sorprendió de que no hubiera intercesor. Por eso su brazo le trajo la salvación y su justicia la sostuvo. Déjeme, le voy a explicar brevemente esta parte. Que Él vendrá en una generación completamente inocente. El fariseísmo, tal y como lo conocemos, en su esencia, en su principio, fue bueno. Después de la guerra de los macabeos, los líderes que estaban allí en ese momento en el pueblo de Israel, en Jerusalén, quisieron traer al Mesías, porque el templo había sido manchado, le habían puesto una imagen de Zeus dentro del Mishkan y lo limpiaron y lo reinauguraron. Pero ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, traigamos al Mesías. Y ellos sabían muy bien que el Mesías puede venir solamente en dos circunstancias: cuando la generación sea completamente inocente o espiritual, o cuando sea la generación completamente culpable. Y ellos dijeron, no somos culpables, no somos tan malos, entonces provoquemos la venida del Mesías. Y es ahí que se empiezan a escribir todas esas palabras alrededor de la Torá, y no eran malas, su esencia era buena. De ahí es entonces que surge las 39 adiciones del Shabbat. La Torá solamente nos dice, guarda el Shabbat. Mas ellos, con su énfasis de traer al Mesías, fueron muy detallistas y muy enfáticos en cada parte del mandamiento. De ahí surge prácticamente el 80% del Talmud, de las enseñanzas. De ahí sale el fariseísmo, lo que posteriormente se deteriora y viene a ser una hipocresía. Pero el propósito era bueno, y efectivamente les funcionó, porque ellos se apartaron tanto, fueron tan específicos y tan cuidadosos de observar los mandamientos, que lograron traer al Mesías. Pero rebasaron su fanatismo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando vino el Mesías, que fue para lo que trabajaron, no lo lograron captar. Ya se había perdido la esencia. En aquella época había las mejores escuelas, había el mejor maestro. Poquito antes del Mesías había las dos mejores escuelas, la de Shammai y la de Hillel. De hecho, poquito antes del Mesías estaba el mejor maestro que haya tenido Jerusalén. Era Gamaliel, el famoso Gamaliel, aquel maestro de Rab Shaul, o del apóstol Pablo, que él dijo, bueno, no se metan con aquellos que creen en lo que llaman el Mesías, porque si esto es cierto, nadie lo puede parar. Y si no es cierto, bueno, esto pasará de largo. Esa generación que tenían la intención, pero que se les perdió, trajeron al Mesías. Ahora, la segunda etapa de esta venida del Mesías no será a consta de ser ortodoxos en el escrito, sino que se dará de la otra manera, cuando sea la generación completamente culpable. Esta parashá de Ekev, de hecho, cuando se estudia desde la Kabbalah, nos damos cuenta que es una parashá mesiánica. Y déjenme, le voy a explicar otra cosa. Tomando el mismo texto, ¿y será que por haber oído estos derechos y guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la rajamín que juró a tus padres? En Sotá 49b nos da otra forma
Nos dice, y también el rabino dijo, en los tiempos del acercamiento del Mesías, ya en su segunda etapa, porque nos dice el hijo de David, la insolencia aumentará. Esto es contrario a la primera etapa. Por eso le comenté la primera etapa, que ellos se guardaron tanto, no caminaban en el Shabbat, eran tan meticulosos en cada mandamiento, que le reitero, lograron traer al Mesías. En la segunda etapa, antes de que venga el Mesías o de que retorne, la insolencia aumentará. El lugar de reunión de los sabios se convertirá en un lugar de promiscuidad. Galilea será destruida y Gablán estará desolado. La sabiduría de los escribas se pudrirá y la gente que teme al pecado será repugnada. Y la verdad estará ausente. Los jóvenes avergonzarán la cara de los mayores. Y esto déjeme contarle un poco. Lo voy a terminar de leer porque le quiero hacer unas pequeñas observaciones. Los jóvenes avergonzarán la cara de los mayores. Los mayores se pararán ante los menores. Las relaciones familiares normales se arruinarán. Un hijo deshonrará a un padre. Una hija se levantará contra su madre. Una nuera contra su suegra. Los enemigos de un hombre serán los miembros de su hogar. La cara de la generación será como la cara de un perro. Un hijo ya no se avergonzará delante de su padre. ¿Y en qué podremos confiar? Solo sobre nuestro Padre que está en los cielos o en los Shamayim. Este es el Talmud, Tratado de Sotá, Talmud de Bavli, Tratado de Sotá 49b. Pero es que esto es algo similar a lo que nos habla capítulo 24 de Mateo. Y Betá de Mashihá del Talmud y del Zohar, este es el Talmud, nos describen las señales antes de la venida del Mesías. Y Mateo 24 presenta estas mismas señales. Y lo interesante es que los patrones son muy similares. Y déjeme solamente hacer una pequeña comparación de entre el Talmud y Mateo 24. Nos dice, por ejemplo, en el Talmud, el aumento del descaro y pérdida de valores. Y en Mateo 24 nos dice, la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Aquí en el Talmud nos dice el desprecio por los que le temen a Yahweh. Acá nos dice que seráis aborrecidos de todas las naciones por causa de su nombre. Talmud nos dice guías y corruptos y falsos líderes. En Mateo nos dice, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Inestabilidad económica y social en el Talmud. Habrá hambre en Mateo. Conflictos y divisiones internas en el Talmud. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Falta de respeto intergeneracional en el Talmud nos dice. Y en Mateo nos dice, bueno, no lo menciona literalmente, pero el concepto es la traición de unos contra los otros. Gran presión y oscuridad antes de la luz, nos dice el Talmud, será tiempo de gran tribulación. El enfriamiento de muchos se dará. Esto es paralelo a la pérdida del calor espiritual que describe el Talmud. Ahora, déjeme, le voy a presentar esto. ¿Qué significa el enfriamiento? Que la tierra se bloqueará a las bendiciones del Creador. Y le voy a traer otro ejemplo. Más adelante, en Deuteronomio 7:14 nos deja ver prácticamente esto. Los talones del Mesías o lo que sucederá antes del advenimiento de Yahshua. Y Betá de Meshija. Es raro,
Es raro porque dentro del estudio de esta parashá no se logra ver mucho lo que es que esta parashá es mesiánica profética. Que claro, para algunos les molestará esta relación, pero la Torah no sufre ni siquiera pues una pérdida en su esencia. Podremos o no estar de acuerdo, pero de que nos está diciendo que esto es una profecía mesiánica, esto es cierto. Y mire lo que nos dice aquí el escrito: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. Ahora, déjeme le señalo algo, porque si nosotros leemos el escrito, dice Baruch Teguía, Mikal Ha'ami, serás bendecido más que todos los pueblos. Lo yigye beja akar, no habrá esterilidad. Be akara, bebejemoteja, no habrá esterilidad masculina ni esterilidad femenina. Pero aquí no nos habla, como nos dice en español, ni varón ni hembra. Entonces, si no nos habla de varón y hembra, aunque aquí alude a algo muy interesante, akar y akara, que es lo que aquí se refiere, varón ni hembra estéril. ¿A qué se refiere que no habrá esterilidad? Bueno, la clave nos los da aquí mismo. Voy a poner este párrafo de la palabra akar y akara. Akar lo define como hombre estéril y akara como mujer estéril. Pero le vuelvo a repetir, es que akar y akara no lo define exactamente como hombre, sino como un término masculino o un término femenino. Y vamos a encontrar la clave en esta frase: lo yigye beja, akar be akara. No habrá esterilidad ni en varón ni en hembra, que lo dice aquí como aspecto masculino y aspecto femenino, pero aquí no nos los deja ver como aspecto masculino ni aspecto femenino. Esta frase de que no habrá esterilidad nos da una gematría de 834. Pero hay otra frase donde nos deja ver a qué se refiere con esterilidad de varón y hembra, que tiene la misma numeración, y es la palabra Bedibri Hatorah. Bedibri Hatorah nos da la misma gematría de 834, y lo que nos dice que no habrá esterilidad de palabras de Torah. Por eso le hacía la mención, porque aquí no está Zahar y Nekevá. Zahar es masculino, es hombre, y Nekevá es mujer, y aquí no aparecen esos términos. Entonces vemos nosotros que no habrá esterilidad, o de la esterilidad que se trata de eso es acerca de la Torah, de la palabra de la Torah. Pero entonces, terminando o usando el término correctamente, no habrá esterilidad de palabras de Torah. Específicamente, ¿a qué se refiere? Cuando nos dice hombre estéril, se refiere a que no habrá maestros de Torah estériles, que estos maestros darán vida a alumnos. ¿Y a qué se refiere mujer estéril? A las oraciones. Nos dice: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti maestros de Torah estériles, ni tampoco habrá oraciones estériles. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el Talmud, en referencia a Números 3.1, nos dice que cualquiera que enseña la Torah al hijo de otra persona, el verso le atribuye crédito como si lo hubiera engendrado. Como se dice, estas son las generaciones de Aarón y de Moshe. ¿A qué se refiere maestros de Torah? Bueno, a lo que yo le mencioné hace un momento, que en los últimos días, o en los talones del Mesías, o en las pisadas del Mesías, cuando el amor de muchos se enfriará, cuando habrá una falta de respeto, cuando la maldad aumente y muchos se enfríen, cuando sean aborrecidos por las naciones por causa del nombre,
cuando se levanten falsos maestros y engañen a muchos, para aquellos que están conectados con el Creador, no habrá esterilidad, habrá maestros de Torah fértiles y las oraciones serán fértiles. De ahí entonces que deducimos y que específicamente la parashá Ekev es una parashá mesiánica. Déjeme, lo voy a contar esta última parte. Esto es también lo que se le llama mujer, aquí, nuestra tierra. Y esto es lo que se le llama hombre, tomando en cuenta como varón y hembra, de que no serán estériles. Varón es el inicio de dar y mujer es el principio de recibir. Cuando venga la época de antes del Mesías, la tierra se bloqueará, no recibirá las bendiciones, pero para nuevamente los que estén conectados habrá fertilidad. La luz de Yesod, la luz del Mesías, la luz del Creador llegará a las personas, por lo tanto darán y habrá muchos alumnos de Torah y las oraciones de ellos serán escuchadas. Pero esto es esencial en esa época. ¿Por qué en esa época? Aquí hay un lugar que se le llama el almacén de las almas. Recuerde que cuando fuimos creados ahí en el Adán, lo que vimos hace un momento, crearon al Adán. El Adán cayó por causa de escoger el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue caído. El Adán murió, y morir significa que todas las almas harían una reparación. Bueno, en este lugar llamado Binah están todas las almas. Todas las almas fueron puestas aquí para que ahora, con la ayuda del género masculino y género femenino, ellos ayudaran a traer a todas las almas. Todas las almas de este lugar tienen que ser encarnadas. Aquí están nuestras almas. Los cuerpos nuestros se forman aquí, en la relación del padre y la madre. Esto es la madre, esto es la mujer y esto es el padre, esto es el esposo. Al unirse engendran un hijo, más bien la parte física, porque la parte del alma o la parte celestial viene de este lugar. Y cuando acá se une una pareja y la mujer queda embarazada, a partir de los 40 días, un alma de este lugar se desprende y empieza su recorrido de enseñanza de la Torah y lo que tiene que arreglar acá en la tierra. Aquí son los llamados 9 meses de gestación, pero que nuestra alma, esto le llama las escuelas de descenso antes de entrar a la tierra. Ya cuando entramos a la tierra nos desconectamos para que entonces ya en nuestro libre albedrío que fue utilizado allí en el jardín del Edén, por esta misma razón de nuestro libre albedrío, nosotros regresemos al Creador. Aquí trabajemos este árbol de la vida, estas 7 sefirot de abajo, y cuando morimos regresamos comienza nuestra limpieza para regresar a la casa del Padre. Pero en la época del Mesías se tenderá a cerrar este canal. Pero habrá muchas almas que aún no nacen. Y para eso le voy a traer el Talmud nuevamente, el Talmud de Babli. El Talmud de Babli nos dice algo muy interesante. El Mesías, el hijo de David. Déjeme hablarles de estos dos términos. Dentro del Talmud, del Zohar, del Midrash y de la Kabbalah, las 2 etapas del Mesías se le conocen con 2 nombres. El Mesías sufriente se le llama Mashiach ben Yosef y el Mesías triunfante se le llama así, el Mesías ben David. Y aquí se refiere al Mesías ben David, refiriendo la segunda etapa del Mesías. Dentro de la religión se le llama la primera y segunda venida, para tener el concepto de que es hijo de David. No es hijo del David, del hijo de Salomón,
es un título que se le da a David. Bueno, en esta parte del Talmud nos dice, el Mesías, el hijo de David, o Yahshua en su segunda venida, no vendrá. No va a venir hasta que todas las almas del cuerpo, ¿de cuál cuerpo? Del cuerpo del Adán, los que componíamos el Adán. Todas las almas del cuerpo han sido terminadas. Es decir, hasta que todas las almas que están destinadas a habitar cuerpos físicos lo hagan. Bueno, le vuelvo a repetir que en la época mesiánica o antes de la venida del Mesías habrá una gran conexión y la gente es un poquito difícil de explicarle esto porque la gente que esté conectada con el Creador tendrán muchas ganas de tener hijos porque el Creador les hará sentir que tienen que terminar de bajar las almas que están aquí. Mas sin embargo, por la maldad que se suscitará en aquellos tiempos, muchos no querrán tener hijos, y también nos lo dice en el libro de Mateo, que muchos hay de aquellas que no tienen hijos, de aquellos vientres que no procrean en ese momento, porque la situación será muy difícil, pero habrá que bajar las últimas almas. El Mesías en esta época no está condicionado a que nos portemos bien. De hecho, le mencioné hace un momento que esta época o la venida del Mesías no será en una generación buena. Por el contrario, será en una generación muy mala. Y para que lleguen a nacer todos estos niños, es la época en cuanto vendrá la persecución. Muy pocos querrán tener hijos por todo lo que se estará llevando a cabo, mas sin embargo tienen que bajar todas las almas. Esto es muy importante. De aquí que entonces el Mesías no puede venir en cualquier momento como nos lo dice la religión o la tradición, que puede venir mañana o pasado mañana, solamente porque tembló en un lugar o porque hay una guerra cívica, una guerra civil en cualquier estado, en cualquier país. No. El Mesías vendrá cuando ya no haya ninguna alma en Biná por nacer. Cuando todas las almas de este lugar, que le vuelvo a repetir, es el Adán caído, nazcan, entonces, cuando éste quede vacío, es cuando viene la preparación para la venida del Mesías. Déjeme desconsolarle o quitarle de la idea que puede venir mañana, como se anuncia en la tradición. Él vendrá en un día primero del séptimo mes, el llamado Yom Teruah, o que se le llama en español la fiesta de los shofares. Esa es la única fecha, que esa fecha o esa fiesta comprende 2 días, así se le llama el primero y el segundo. Por eso nos dice que el día y la hora nadie la sabe. El día y la hora de ese día, porque hay 2 días. Esa fiesta es de 2 días de 48 horas. Por eso dice el día y la hora, el día, el primer día o el segundo día. Nadie lo sabe. La hora tampoco nadie la sabe. Pero él viene en un día de Yom Teruah. Estamos ahora en el calendario del 5785. Y él viene un poquito antes del año 6000 del calendario hebreo. ¿Por qué 6000? Porque se le llama el Seirampi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a terminar de bajar todas las almas, se cierra este camino, se junta la tierra con el cielo y entonces ya no hay hijos y la venida del hijo de David entonces llegará. De 5785 para el 6000, pues todavía quedan unos cuantos cientos años. Bueno, en esa época vendrá. No vendrá ahora, no vendrá mañana, ni siquiera en 50 años, ni siquiera en 100 años. Porque sería egoísta de decir ya que venga. Pero, bueno, si queremos apresurar su venida, tenemos que ser muy malos,
porque es la segunda etapa en la cual Él vendrá. Acercarnos mucho al Creador, ya no vamos a provocar su venida, porque inclusive, pues muchos escogidos serán engañados. Esta era, la era mesiánica, va a ser muy interesante, y la Parashá Ekev nos los deja ver. Ekev, el talón del Mesías, las huellas del Mesías, la era mesiánica. Resumiendo entonces, ¿qué es Ekev? Nos dice, y será que como consecuencia de que escuches y observes estos mandamientos, entonces serás bendecido. En otras palabras, Ekev, al final de los tiempos, a poquito antes de la venida del Mesías o del Hijo de David, tú serás bendecido solo y si guardas los mandamientos, te apegas al Creador. Él te bendecirá. En aquella época disertarán los estudiantes de las yeshivot, de los Beit Midrashim, pero en tu escuela no habrá esterilidad. Habrá muchos alumnos, buscarán la Torá y las oraciones que se hagan serán contestadas. Solo y si en los últimos días estás apegado a tu Creador. Sin lugar a dudas, esta parashá, todo lo que habla esta parashá es muy místico, mesiánico, y místico en el sentido de que, sin darse cuenta, está hablando de la era mesiánica. Y eso es para tomarse en cuenta. Shalom Aleichem y hasta la próxima.